El matinal de las regiones a través de las pantallas de televisión regional de Chile Panchito, y vamos a conversar sobre un tema que yo creo que a muchas personas en la casa suele ser un tema importante, ¿cierto? Sobre todo para quienes quizás no tienen la opción de ir rápidamente al doctor. El día de hoy tenemos un invitado. Así es, oye, nos estamos acomodando acá con el cafecito y todo el cuento. Exacto, porque nos acompaña Álvaro Dowling Montalva. Él es director médico de la clínica DWS. Él es traumatólogo especialista en columna. ¿Cómo estás? Bienvenido, Álvaro. Francisca Catalina, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá hablando un poco de nuevo de la columna, que exacto, para que ustedes tengan una idea, representa cerca del 10 o 15% de los dolores que hay. Mira. La columna duele, entonces tiene todo un sentido también emocional detrás. Ah, sí. Claro, porque produce mucha incapacidad. Nosotros acabamos de publicar un artículo internacional donde si tú ves las horas médicas gastadas en incapacidad laboral, la más grande está los dolores de columna y la ortopedia, la traumatología, rodilla, qué sé yo, incluido. Pero columna es uno de los que protagoniza la mayor cantidad de licencias médicas en el fondo. De todas maneras es común escuchar eso, me duele la columna, me duele la ciática. Es como algo muy común y que quizás uno termina normalizando, o quizás por la incapacidad de poder llegar, digamos, a una pronta ayuda profesional. Eres uno de los referentes nacionales, y no solamente nacionales, sino que también internacionales. La columna, digamos, y todas sus dolencias te ha llevado a recorrer el mundo. Cuéntanos un poco cómo ha sido también ese viaje para ti. O sea, yo creo que la columna es una cosa que uno no la adquiere porque desde el principio dice voy a estudiar columna. La vida te va llevando. Claro. Yo creo que todos los que hemos ido o nos hemos internacionalizado, tú lo que uno es dejar que corra el flujo, como se dice, flow. Así tienes que flotar en esta cosa que te va llevando la vida. A mí me llevó a la columna por una casualidad. Yo estaba haciendo mi beca en Cape Town, en Sudáfrica, de traumatología, y de repente el profesor me dice, tú tienes que ir a este centro. Y era un centro de rehabilitación de traumatismos raquimedulares, cuando quedan parapléjicos por los accidentes de la gente. Y me llevaron a ese centro y me empezó a gustar la columna. Fue absolutamente coincidencia. A mí me gustaba más la cadera, la rodilla, y de ahí empecé con este viaje en la columna, y después fui especializándome. Porque siempre, si tú te fijas, la medicina va para unas áreas importantes en el desarrollo tecnológico. Ojalá a nivel nacional la adquiramos, porque cuesta en Chile meter tecnología. Es muy difícil, ¿no? Hay poco financiamiento para la tecnología. Generalmente, si quieres hacer un proyecto tecnológico, tienes que buscar capitales extranjeros para hacerlo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que la columna no puedes invadir en forma agresiva, sino que invadir en forma mínimamente invasiva, que es un concepto que ustedes seguramente ya lo han escuchado. Ya se vivió con la rodilla, que antes se abría, ahora se mete una televisión. Claro. En la columna pasó lo mismo, ahora se opera por medio de televisiones la columna. O sea, qué impresionante. Y eso fue lo que me llevó a viajar un poquito. ¿Te fijas? Porque nos empezamos a hacer conocidos en eso. Nos llamaron de Brasil, nos llamaron de Estados Unidos, nos llamaron de Europa, y empezamos en este viaje a recorrer y a mostrar algunas innovaciones que adquiríamos afuera y otras que también nosotros producíamos en Santiago. Perfecto. Álvaro, ¿qué tanto la población chilena se cuida justamente de la columna? Yo creo que poco se cuida. Lo que sí ha cambiado mucho, si tú te fijas, da gusto cuando sales un domingo por acá, por Providencia, por Las Condes, y tú ves toda la gente trotando, ¿me entiendes? Y corriendo y andando en bicicleta. O sea, lo primero que es saludable, gigantemente bueno para ustedes, es hacer ejercicio. La columna no es una estructura ósea solamente como esto, es una estructura dinámica que se mueve. Y el concepto moderno de la columna es que tú tienes que tratar el dinamismo de la columna, los movimientos, y eso estabiliza la columna. Por ejemplo, tú vas a correr, vas a girar, y que tus músculos estén preparados primero a contraerse y a mantener el movimiento, y no a inestabilizar la columna para ese giro. Entonces tú tienes que entrenar ese músculo, y eso le llaman los músculos más pegaditos a la columna, que son los del core, que alguna vez podemos conversar con un kinesiólogo del equipo o la gente que se dedica a esto de los musculitos de la columna. Claro. Pero hay que pensar que la columna es una estructura dinámica, no estática. Y eso es importante también porque nos ven, sabemos, muchos adultos mejores, como le decimos nosotros, y por lo general ellos siempre presentan dolores, digamos, no solamente en la columna, asociado también a hernias. ¿Qué consejo se le puede dar a ellos que, digamos, avanzando los años, ya la actividad física comienza a cesar un poco? ¿Cómo lo logro mantener? Claro, lo que tiene que hacer peso.
O sea, el peso es muy importante. Nosotros que operamos columna, la columna primero se opera un porcentaje pequeño. No toda la columna se opera. Uno tener un dolor de columna, el 98% va a ser con tratamiento. Que se agregan tratamiento ahora de células madre, que está en boga. Nosotros publicamos hace poquito un artículo de tratamiento de célula madre para dolor lumbar. Entonces, ¿cuáles son los consejos para la persona? Ojalá practicar 3 veces a la semana, por lo menos 45 minutos de actividad física. Mira. Que empiecen de a poco, caminen, hagan ejercicio tipo Mackenzie, que son las planchas. Exacto. Y busquen gente que tenga, ahora en Chile hay muchos profesores de educación física, kinesiólogos que lo pueden aconsejar. Yo creo que uno los tiene cerca. Tratar de aplicar y romper la rutina de la flojera. El peso no es fácil. Chile es uno de los países más gorditos de Latinoamérica, acuérdate. Sí. Entonces eso afecta a la columna, sobre todo si tú operas a una persona que es más gordita, los postoperatorios son más malos. Ya, entonces lo primero que hay que hacer todo el rato es moverse, ¿cierto? Porque de pronto cuando uno va a hacer ejercicio y quizás hace un mal movimiento y dice, ¡oh, me duele la columna! ¿Te has dado cuenta? También es como típico, pasa. Y mucha gente se queda como con eso y no hace más ejercicio. Exacto. Pero eso tiene que ver con quizá una mala postura o quizá que es parte también de cuando uno se empieza a mover. No, yo creo que por la falta de especialización o subespecialización que hay en Chile, porque hay pocos especialistas en columna. Serán 50, 70, mira, creo que están llegando a 100. Y la verdad que se necesitan muchísimos porque tú te das cuenta que tenemos un 10 o 15% de la población con dolor crónico. Estamos hablando de 3 millones de chilenos. 3 millones de chilenos. Yo estoy seguro que nos están escuchando. No sí, a mí me duele la columna, tengo una asiática, deben estar pensando. Exacto. Sí, yo tuve un dolor en el glúteo o tengo un dolor en la pierna. Eso es muy frecuente. O en la cervical hacia los brazos. Es tremendamente frecuente. Entonces yo creo que una de las cosas importantes que tienes para las personas es educarla, que tiene el problema de la columna. A mí me llegan personas con 2 años de dolor con tratamientos de cadera, tratamientos de pelvis, tratamientos por todos lados y tiene una hernia o tiene una estenosis de uno de los forámenes que está apretando una raíz. Y ese es todo el problema que tiene, que tú se los puedes solucionar en una cirugía de 45 minutos. Que quizás uno piensa, y no, se me va a pasar, debe ser por una mala postura, pero en realidad no, porque puede desencadenar, digamos, en una situación mucho peor, sobre todo, bueno, alejándonos también un poco y acercándonos a las personas normales, ¿cierto? Que mantenemos una postura durante X cantidad de horas, 40 horas, digamos, estar sentado, sentada, en ese tipo de casos también. Sería la recomendación, entonces, no obviar este tipo de síntomas. Absoluto, o sea, tú cuando estás con un síntoma de columna, vas a ir a un médico general normalmente, porque es casi como el resfrío. Claro. Tener un lumbaguito por ahí al año se calcula que 1 o 2 veces, 2 o 3 días como normal. Entonces vas al médico, te da unos antiinflamatorios, se te pasa. Pero si ese dolor se cronifica, que es millones de chilenos, mira, millones, no estamos hablando de cientos de miles, sino millones de chilenos lo tienen, ese dolor debería ser visto en forma un poquito más seria. No es porque se vaya a operar, porque hay tratamientos para eso y hay tratamientos para disminuir el dolor. El concepto moderno de la columna es ir al generador del dolor. Tú vas a ver una resonancia, vas a tener un amigo, te van a sacar una resonancia y te va a salir una cosa que te va a poner a llorar. Estenosis del receso, discopatías múltiples, hernias. Y el tipo se dice, yo estoy muy mal. Llega a médicos no especialistas y le dicen, usted no puede correr, usted no puede hacer nada. Está todo equivocado eso, ¿me entiendes? Porque es parte de la degeneración normal de la vejez del ser humano. Ahora, una de esas cosas de repente se larga a doler. Y cuando se larga a doler, el concepto de los últimos 10 años de la columna es ir a tratar ese punto doloroso y el paciente mejora calidad de vida. ¿Qué le importa al paciente que sea fea su descripción del radiólogo de la resonancia? Al paciente le importa no tener dolor. Exacto. Claro. Oye, que me parece súper interesante cómo lo está explicando Álvaro, porque es muy cierto lo que tú dices, como que de pronto al no ir a un especialista, ¿cierto? Como que te pueden decir muchas cosas, o también la gente de pronto se empieza a diagnosticar sola, ¿cierto? Empieza a buscar por internet, no siempre está la información correcta. En algunos casos, por ejemplo, lo que ustedes publican, ok, pero no mucha gente quizás puede conocer este tipo de publicaciones, ¿me entiendes? Como para poder profundizar. Son muy sofisticadas. Si esta cosa se entrega así, como lo estamos entregando ahora. La gente quiere decir, oye, me duele aquí, me duele el cachete, se me va para la pierna. Claro. ¿Cómo se llama eso? Ciática. Claro. ¿Qué puede ser? Una hernia, una estenosis. ¿Cómo la podemos tratar? Así, así, así. Exacto. Eso es lo que quiere saber la gente. Así es. Y eso es lo que le sirve a la gente. Y estas cirugías... porque nosotros siempre, acá nos encanta, siempre la gente nos está escribiendo, nos pregunta el tema para transparentar el tema de los precios. ¿Es muy cara, Álvaro? Son caras, pero no son caras.
Me explico. Nosotros, por ejemplo, en Brasil, donde yo participo en la universidad como profesor de la Universidad de San Pablo en estas técnicas, a mí me llamaron para enseñar a los doctores especialistas en columna la técnica endoscópica, solamente eso. Y en Brasil hicimos un estudio para que las aseguradoras financiaran estos procedimientos. O sea, aquí lo que tenemos que tener claro que en Chile hay una crisis de aseguradoras. Hay integraciones verticales, tú te vayas a ir a una parte y si no te operas en ese sector, no te financia, pero si te operas en otro, en ese te financia, en este no te financia. Y eso, y eso está creando un montón de crisis. Sí. Nosotros tenemos el 80% de los pacientes que no están asegurados. Entonces, claro que es una cirugía cara, pero esa cirugía, si se la pagara el seguro, no es cara, porque es una cirugía que tiene hospitalización ambulatoria. Tiene una cirugía que está 5 horas, si tú tienes bien organizada tu clínica, en 5 horas ese paciente entra y se va. Ese paciente puede trabajar. 5 horas, ¿no? Son 5 horas, nosotros le llamamos el viaje del paciente. Cuando tú tienes una clínica ad hoc, especializada en columna, o sea, tuc. Porque la cirugía dura 45 minutos, 1 hora, la mayoría, hay unas que son más largas. 45 minutos, 1 hora, el paciente son con anestesia local y sedación, 5 o 6 horas se está yendo para la casa caminando. Hay un postoperatorio, hay una rehabilitación, es obvio, ¿entiendes? Pero el paciente incluso, la mayoría puede estar trabajando en trabajos no pesados el otro día. Más de 4.500 cirugías realizadas, más de 18 años de experiencia, 95% de cirugías exitosas, ¿cierto? En el DWS. Cuéntenos también cómo ha sido para usted poder abrir, ¿cierto? Otros lugares como Sao Paulo, digamos. Hermoso. Cuéntanos un poquito. Además de que hermoso Brasil, yo creo que lo que estabas hablando tú, Catalina, o sea, yo creo que a nadie no le gusta Brasil. Sí. Brasil, tú llegas, vamos a la universidad, estamos haciendo clase Cadaver Lab, que se usa mucho ahora, los entrenamientos Cadaver Lab. Y estamos haciendo clases, salimos lleno de comida, todo el mundo riéndose, cafecito. Brasil es increíble, mucho deporte, todo el mundo hablando de temas entretenidos, no tan denso. Tú llegas a las reuniones de médicos chilenos, ojalá vamos cambiando y todo así, muy denso, muy elevado. ¿Será nuestra cultura? Bueno, debe ser nuestra cultura. Es la cultura de nosotros. Hay que ir cambiando eso. Tenemos que cambiarlo, somos buenos, eso sí que es verdad. El chileno es bueno. El problema es que de repente se le subió un poquito el humo a la cabeza y cuando uno es bueno después viene algo malo, entonces uno no soy tan bueno o se le complica un paciente y no duerme 3 días. Entonces yo creo que esa realidad es humana. Nosotros en medicina trabajamos con porcentaje. Tú vas a operar y el paciente le dice, esto tiene 90% de andar bien, un 8% que tú no estés contento con la cirugía y un 1 o menos del 1 que te puedas complicar. Así funciona la vida. Tú pasas la Alameda y tú puedes asegurar un 100% de éxito que vas a pasar al otro lado. No. Entonces la vida es así, el ser humano tiene que ir aprendiendo a tomar decisiones un poquito con un nivel intelectual superior que usar un poquito la matemática. Ojalá los políticos usaran la matemática, porque los políticos no usan las matemáticas. Sería bastante bueno, Álvaro. Oye, Álvaro, pero también es importante, me encanta cómo lo expresas, porque creo que las personas comunes que nos están viendo desconocen, y todos desconocemos esos temas, ¿cierto? Tú eres el experto, por supuesto. Entonces, eso de bajar la información creo que es súper correcto y creo que va en la línea totalmente. Y además que impresionante cómo este tipo de cirugía puede cambiar justamente la vida de una persona, ¿cierto? Y no solo la cirugía, o sea, lo primero es no tenerle que todo, o sea, yo voy a ir al doctor que me van a operar. No. Ahora, si te tienes que operar, tu porcentaje matemático, esto no es el doctor Dowling, Pérez o Soto. Matemática, tú lo tienes en información en internet, tú bajas publicaciones y el médico es su deber también decirlo, tú tienes tanto porcentaje de éxito, tanto porcentaje de fracaso y tanto porcentaje de complicaciones. Entonces tú tomas una decisión madura de tu cirugía. Ahora, gracias a Dios, estas cirugías tienen muy bajo nivel de complicaciones y éxito alrededor del 90%. Entonces, dependiendo de la patología, ¿me entiendes? Pero en general, así como en general, ese es el éxito que es alto. Antes no existía esa cantidad de éxito. ¿Y por qué? Porque cambió el raciocinio. Vamos al generador del dolor. ¿Qué pasaba antes? Agarrabas una resonancia, yo de hecho en las clases lo hago, y pongo una resonancia. ¿Qué tiene este paciente? Los médicos se vuelven locos explicando todas las patologías que salen en la resonancia. ¿Qué le haría a usted? Tornillo desde aquí hasta acá, ¿no? Porque robótico, porque claro, le quieren solucionar en forma súper sana y médica
todos los problemas de una, para que no entre nunca más a un problema ese paciente. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Se llenaron los centros del dolor de personas que estaban hiperoperadas o demasiado invadidas por solucionar un problema de la resonancia nuclear y no del dolor específico del paciente. Entonces ahora se trata, los centros de columna, se trata de buscar ¿qué le duele a este paciente? Este nervio que está pillado y este otro. Bueno, vamos a operar eso, el resto es la evolución degenerativa normal de la columna. Y acuérdate que vamos a vivir más de 100 años. Nosotros que estamos trabajando en todos estos laboratorios de células madre y estudiando con la universidad todo este desarrollo de las stem cells en columna, la columna no aguanta 70, 80 años, ya empieza a colapsar. Entonces, si no metemos biología a esto, olvídate la cantidad de patologías que vamos a tener la gente mayor que quiere seguir jugando golf o quiere seguir caminando o andando en bicicleta. Esa gente te va a exigir reparar la columna, porque la columna no lo va a dejar. Su cabeza va a estar bien, pero su dolor lo va a limitar. De todas maneras, bueno, estábamos también revisando las redes, ¿cierto? A través de dwscliniccenter.cl y me quedé en la parte de los testimonios y se ve, bueno, fue un cambio de 1000%, una nueva vida después de la cirugía. Fue uno de los comentarios de Luis Salinas y me imagino también que la gente que puede estar viéndonos a través de tu conexión matinal tiene que tener muchísimas dudas. ¿Cómo puedo contactarme con usted, doctor? Nosotros tenemos tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos la página web. Claro. Así que tienen varios canales, es cosa de poner DWS Clinic Center y ¡pum! Van a tener canales de acceder para preguntar. Incluso tenemos envíanos tu caso. La gente en forma gratuita, de provincia, nos llega mucho, nos envía los casos. Y ahí nos damos cuenta de la cantidad de años que a veces hay un problema que se pudo haber solucionado muchísimo antes. Eso te iba a preguntar, Álvaro. ¿Tienen han pensado en quizás proyectar este lugar a otros rincones quizás de lo país? Que queremos nosotros es, si tú me preguntas, nacionalizar esta cosa. O sea, yo he estado con FONASA, me he reunido años atrás, pero es como ir contra es contra un castillo, vas a golpear ahí. Es el punto que te quería decir, porque claro, mucha gente hoy día que estamos en esta crisis también el tema de la ISAPRES, ¿no? Justamente hay mucha gente. Pésimo el financiamiento. Claro, o sea, hay mucha gente que va a tener que o volver a FONASA, ¿me entiendes? O definitivamente dijo, no, sabes que acá me voy ya por opción y por la situación que está viviendo. Pero claro, FONASA lamentablemente no tiene estas prestaciones, ¿cierto? No la tiene. No la tiene y no las va a tener por mucho tiempo, a menos que cambiemos, pero aquí, ojo, mentalidad. No es dinero, es mentalidad. Sí. Siempre nosotros decimos que no hay dinero. Hay dinero. Sí. No hay mentalidad de cambio. Es verdad. Mentalidad de gestión también. De gestión, que los políticos, en vez de repente andar preocupados de sacar votitos, de repente saquen votitos haciendo salud. Porque métanse en esto, un temazo. Y es calidad de vida finalmente. Y tienen 2 millones de votantes que van a andar detrás de ellos, ¿me entendí? Porque les van a ayudar. Yo creo que es calidad de vida. Sí. La columna y calidad de vida van juntos. Vieras los problemas psicológicos. Verás también tú las evaluaciones psicológicas que tenemos que hacer de repente a los pacientes. Y si se te llega a pasar, ese paciente no va a andar bien, aunque le haga la cirugía más linda. ¿Por qué? Porque lleva 3 años de carga de dolor en su cabeza. Ya su estrés constante. Depresiones, ansiedades, 10.000 cosas. Sí. Porque siente que su vida es un fracaso. Y es por dolor crónico. El dolor crónico produce toda una gama de daño del punto de vista psicológico a los pacientes. Y daño fuerte, que después cuesta mucho repararlo. Nosotros trabajamos con psicólogos, con psiquiatras, junto con la cirugía. Si no vas todo junto, se te arranca un paciente y te queda mal. Tú le puedes hacer la cirugía más bonita y te queda mal. ¿Entiendes? Necesario ese seguimiento. Y también tocábamos un tema relacionado a la provincia, porque bueno, ahí pasa muchísimo más, que cuesta un montón encontrar especialistas. Así que de verdad, Álvaro, un gusto tenerla aquí, poder acercar un poco este tema que yo creo que a todas las personas en la casa algo les debe estar pasando. Por supuesto. Oye, también está toda la información ahí. Y esperamos contar contigo, Álvaro, en una próxima oportunidad. Encantado. Así que todo el éxito, Álvaro, y gracias por bajar esta información que de pronto está tan elevada y es siempre importante, ¿no?, poder acercar estos contenidos. Sí, yo creo que los médicos, a la medida que el lenguaje se haga más cotidiano, la gente entiende, ¿eh? El chileno entiende mucho. Sí. Tú le explicas y se entiende la cirugía o no la cirugía o los tratamientos para el dolor. Claro. Entiende bien.
Y esa es la idea, así que gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Dublín presente aquí en tu conexión matinal. Sí, genial. Oye, nos vamos nosotros a un breve corte comercial. Ya viene la actualización de noticias con Karim. Seguimos acá en el Matinal de las Regiones.